Muy buenas tardes, carísimos hermanos todos de nuestro grupo en directo. Con ustedes una vez más el hermano Luis Midiego para ofrecerles, para estar a su servicio, el menor de los hermanos. Aquí desde Palencia, España, transmitiendo para todos ustedes. Hoy vamos a seguir con el cuarto tema dentro de lo que estamos llamando la formación de inicio, que ya dimos anteriormente ayer y estos 3 días atrás hemos estado dando un tema, hemos leído un tema por cada día, y hoy empezamos con el tema 4 de la formación inicial para futuros franciscanos profesos, para su iniciación. El tema 4, con el cual empezamos, y empezamos también con la oración, como cada día, y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelva a vosotros su rostro y os conceda la paz. A vosotras, hermanas e hijas mías, y a todas las que han de venir después de vosotras, y han de formar parte de vuestra hermandad, y a todas las demás de toda la orden que perseveren hasta el fin de esta santa pobreza. Yo, Clara, sierva de Cristo, plantita de Padre nuestro San Francisco, hermana y madre vuestra, y de las demás hermanas pobres, aunque indigna, suplico a nuestro Señor Jesucristo que por la misericordia y por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel y de todos los santos ángeles de Dios y de todos sus santos y santas, el mismo Padre Celestial os conceda y confirme esta santísima bendición en el cielo y en la tierra. En la tierra multiplicándoos en gracia y virtudes entre sus siervos y siervas, en su iglesia militante en el cielo, exaltándoos y glorificándoos entre sus santos y santas en su iglesia triunfante. Os bendigo en mi vida y después de mi muerte, en cuanto me es posible y más de lo que me es posible, con todas las bendiciones con las que el mismo Padre de las misericordias ha bendecido y bendicerá en la tierra a sus hijos y a sus hijas espirituales. Amén. Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas, y de todas vuestras hermanas, y sé siempre cuidadosas de guardar cuanto habéis prometido al Señor. El Señor esté siempre con vosotras, y que vosotras estéis siempre con Él. Amén. Esta es la bendición de la oración con la que empezamos hoy de Santa Clara. Pues bien, de aquí pasamos ya al temario, al punto 1, que es la introducción. El presente tema pretende hacer un repaso de la espiritualidad de Santa Clara, que no es otra que la espiritualidad de Francisco, fuente de la que debemos beber los franciscanos seglares de nuestro tiempo. Profundicemos en la misión de Clara, esposa orante, contemplativa y adoradora, enamorada de Cristo. No nos olvidemos de la dimensión fraterna de Santa Clara, una vida compartida con las hermanas donde el alma de todas se funde en una, la de Cristo. Clara pobre, abrazando la pobreza franciscana, abrazando a Cristo pobre y crucificado, una pobreza que le hace tener un corazón libre, en el que hoy
Solo hay cabida para Cristo, una pobreza radical que le permite ser una mujer alegre, una alegría nacida de un corazón entregado. De aquí pasamos al punto 2, titulado Jesús, el gran amor, de Clara de Asís. Jesús fue una sorpresa maravillosa en el camino de la humilde y sencilla Clara de Asís. ¿Quién fue este Jesús para Clara? Francisco habla de un Dios pobre, humano, que por amor se dejó crucificar, y la hija de los Favarones se deja cautivar por la simplicidad y la convicción profunda del hermano que cambió radicalmente su forma de vivir por seguir con Jesús. Su corazón deslumbrado e inquieto se abre incondicionalmente a Cristo, pues descubre en él la ternura infinita de Dios para la humanidad. Por él Clara arrasa con todo, con su título nobiliario, con un comprometedor matrimonio, con un futuro lleno de lujos, y así esta joven coraje se lanza a una aventura divina de consagración plena de todo ser. Jesús será siempre su alegría, su esencia, su auxilio y su mejor consuelo durante los largos años de silencio y vida escondida en el humilde convento de San Damián. Cuanto habla Clara de Jesús a sus hermanas, bien basándose en sus conocimientos, bien basándose en sus vivencias, lo considera un Dios amigo, personal, vivo, deja entrever que quienes lo conocen se inundan de una ardiente pasión secreta. Dice, ama de todo corazón aquel que se entregó por ti, deja bañarse a tu alma en el esplendor de la gloria y une tu corazón a quien se ha encargado de esencia divina. Así dice Clara. Seguimos. Jesucristo, el pobre crucificado, jamás se aparta de su memoria ni de su corazón. Es en la Eucaristía el momento en el que culmina su profundo encuentro con Jesús. Junto al sagrario, en largas horas de silencio y recogimiento, Clara encuentra la paz plena y rebosante, abandonándose como hija en las manos de Dios. Su dinamismo contemplativo brota esta pura e inagotable fuente. Damos la bienvenida a San Francisco Libros, que se acaba de unir a nosotros. Carísimos hermanos, paz y bien. El amor de Jesús se manifiesta en Clara de forma delicada y en silencio en su entrega generosa y continua. Clara está llamada a ser corazón de la Iglesia. Su fuga aquella noche del Domingo de Ramos fue una fuga por amor, amor a Jesucristo. Una llama que la mantuvo viva durante toda su existencia y que todavía no se ha apagado, pues el amor de Clara a Cristo permanece intacto en todas sus hermanas, corazones vivos y latentes en la Iglesia de hoy. Pasamos al punto 3, dentro de esta formación de inicio, que se titula La fraternidad en Clara de Asís. A la hora de analizar algo en referencia a Clara y a su proyecto de vida, inevitablemente nos tenemos que ir al origen, que no es otro que Francisco de Asís. Como ella misma nos dice, Francisco les dio una forma sencilla de vida. Por ello, al analizar el tema de la fraternidad de Clara, no tenemos menos que decir que es gran aportación que el franciscanismo ha hecho a la vida religiosa y por tanto a la Iglesia. Todo esto ya lo pone de manifiesto Clara al comienzo de su regla.
donde dice: la forma de vida de la orden de las hermanas menores que instituyó el bienaventurado Francisco. Una forma de vida basada en la fraternidad, en la santa unidad, tal como se los inspiró el Señor a Francisco. Hay que afirmar que en los escritos de Clara nunca aparece el término fraternitas, pero vemos que usa el término hermana para designar a las monjas. Luego también nos habla de una comunidad de hermanas, que no es otra cosa que una fraternidad cuyos vínculos para Santa Clara son el amor y la paz. Tampoco encontramos en regla de forma explícita cosas sobre la fraternidad y mucho menos una definición como pasa con San Francisco, pero sí vamos leyendo entre líneas y observamos el gran trasfondo que se desprende de esta. Nos podemos dar cuenta de que Clara lo que quiere, al igual que Francisco, es que sea una comunidad muy concreta, que su orden no sea una de tantas, sino que, inspiradas por Dios, aporten algo nuevo a la Iglesia. Y esta aportación no es otra que la de vivir el Evangelio en fraternidad. En el capítulo 10 de su regla vemos el significado que tiene la abadesa, su ministerio, y deja de ver que es aquella que sirve humilde y caritativamente. Sin embargo, al referirnos a este tema, podríamos encontrarnos en una aparente contradicción, ya que habla de hermanas súbditas. Esto no va en contra de la fraternidad, sino que nos remite a uno de los principios básicos de la vida en común. La obediencia, que no solo es a la abadesa, sino al resto de hermanas, es aquí donde estriba la radicalidad evangélica. En comunidad, una se tiende a poner debajo de las otras y así cada una, y en este abajamiento se da el encuentro de las hermanas, se da la perfección de la vida fraterna. En su testamento, Clara nos dice que Francisco es el que le ha mostrado, enseñado el camino que debía seguir de palabra y con el ejemplo. Y evidentemente que este camino no puede ser otro que el de vivir la aventura de la fraternidad. Así Clara exhorta a las hermanas a que obedezcan no en virtud al oficio, sino por amor. Hermana la obediencia con la caridad, con la humildad y con el amor. Rompiendo el esquema tradicional monástico, de ello se deduce que la fraternidad de las hermanas viene desde esta obediencia fundamentada en el amor. Esto se pone de manifiesto en la regla aprobada por Inocencio IV, por la que tanto luchó Clara, en la que no se habla de religiosas ni de monjas, sino de hermanas. Clara insistía constantemente sobre la pobreza, orientada a salvaguardar la fraternidad, ya que si no tenía nada, la fraternidad era una entidad más viva, más real, ya que unas necesitaban de otras, no dejándose arrastrar por la posesión de los bienes. Recapitulando, la gran aportación que Francisco y Clara hicieron a la Iglesia es esta: vivir como hermanos y hermanas el Evangelio en fraternidad, para ser signos vivos del reino de Dios en medio de las gentes. Bien, hermanos, aquí acaba el punto 3, ahora seguimos con el 4.
En el punto 4 nos dice Clara adoradora. Desde la noche en la que Clara pronunció en la porcíncula sus votos y su opción a seguir a Cristo pobre, en presencia de Francisco y de sus hermanos, jamás se apagó de su corazón ni de su mente aquella presencia inefable de Jesús, el gran adorador. Sincera y totalmente apasionada por Cristo, inmersa en el misterio del amor profundo, contemplando con infinita gratitud sus insondables riquezas, esa fue la actitud contemplativa. Orante, adoradora de Clara, su corazón humilde y pobre se abre incondicionalmente a la acción liberadora y santificadora del Espíritu Santo, haciendo de su vida escondida y silenciosa un cántico de alabanza perpetua al Creador. Jesús crucificado pobre fue un modelo y espejo, su amor, su única pasión, aquellas noches de silencio, en oración en el huerto de San Damián, en profundo recogimiento e intimidad con Dios, en una entrega recíproca y plena de amor infinito, impresionaron vivamente a Clara de Asís. Clara invita a sus hermanas a soportar el peso inmenso de la felicidad que emana de su corazón materno y las incita a vivir esta misma intimidad, haciendo suyas las palabras del Cantar de los Cantares, donde el amado se une a la amada en íntima y perfecta unión espiritual. Ella vive esta pasión por Jesús como un amor nuncial esponsal. Así, junto a Jesús en la Eucaristía, pasa las horas abandonada, perdida, completamente inmersa en aquella luz que emana del sagrario, escuchando silenciosa como María las palabras de amor que brotan de los labios de su esposo. Clara se sabe amada de Jesús, por lo que hace que su vida una constante adoración y celebración festiva, avanzando segura, alegre y jovial por el camino de la santidad. Su contemplación y adoración no se limitan solamente a momentos aislados de oración individual o comunitaria, sino que el amor inefable de Jesús envuelve totalmente a Clara, viendo siempre transparencia en una vida de infinito amor fraternal. Amar, contemplar, adorar fueron los sueños de Clara, hechos realidad en su canto silencioso. A pesar de los siglos, sus hijas, sus hermanas, continúan con este carisma adorador de Clara, convirtiendo sus vidas en un cántico de amor infinito a Dios, manifestando en la encarnación del Verbo en la humanidad y en toda la creación. Punto 5. Ahora, el punto 5 lo titulamos Clara y la pobreza. Clara de Asís saboreó el mensaje, lo vivió en gran profundidad, adhiriéndose cada vez más a Cristo y transformándose en otro Cristo, gracias a la pobreza en la que encontró ese lazo que la unía al amado y que fue la fuerza alentadora que la llevaría a hacer realidad sus ansiados anhelos. Supo captar el misterio de Cristo y este pobre llevarlo por obra en su vida. Para ello comenzó despojándose de todos sus bienes, de sus vestidos, de la noche del Domingo de Ramos, cuando Francisco cambió sus ricas sedas
por un pobre y tosco sayal. Esta forma de renunciarse a sí misma y abandonarse a Cristo transformó su ser material en un ser espiritual. Esta joven abrió su alma a Dios, del todo lo esperaba, y al servicio de sus hermanos. Comprendió que la pobreza de Cristo tiene su sentido en el amor liberador, y fue Clara quien con gran espíritu emprendedor se hizo solitaria con los más necesitados, sufriendo con los que sufren. Puede decirse que en sus días hizo presentes aquellas palabras de entregarse totalmente a aquel que del todo se entregó por nosotros. Repito, entregarse totalmente a aquel que del todo se entregó a nosotros y por nosotros. La pobreza la conduciría al hermano como expresión de fraternidad, como ya antes hemos señalado. En un sentido más profundo, la vida de esta dama pobre no fue sino una correspondencia de amor. Aprendió los innumerables dones que el Padre de las Misericordias le preparó, siendo la pobreza la mayor riqueza espiritual, vínculo de la unión con el esposo. Observó esa grandeza del crucificado y la pequeñez del hombre. Ya nada le pertenecía, bastaba con ofrecerse a ella misma, mirándose en el reflejo fielmente como enamorada a Cristo. Esto mismo procuró que sus hermanas presentes y futuras llevasen a cabo en sus vidas. Amonesto y exhorto, dice, en el Señor Jesucristo a todas mis hermanas que se esfuercen siempre en imitar el camino de la santa sencillez, humildad y pobreza, como también en el decoro de su santa vida religiosa. Con el correr de los tiempos se ha mantenido presente el espíritu siempre de la pobreza. De hecho, hoy en el día, sus hijas luchamos por conservar viva esa llama de amor que enamora y cautiva y hace empequeñecerse por el más grande. Pasamos al punto 6. Un segundo. El punto 6, titulado Clara, mujer alegre. Resulta muy difícil hablar de Clara de Asís por la rica personalidad que encierra. Tiene múltiples facetas, como estamos comprobando en este capítulo. Una de ellas es su alegría cristiana y constante, y al mismo tiempo cristalina, sus cartas, sus testimonios de las hermanas que vivieron con ella o la vida de Celano, uno de sus primeros biógrafos, rezuman gozo exultante. Desde que Clara descubrió a Jesucristo por medio de la palabra ardiente de Francisco como el valor supremo de la vida y se entregó a él con toda la intensidad de su juvenil y amante corazón. Su vida sencilla y austera estuvo sazonada de amor y de gozo, y este júbilo era patente a los que se acercaban a hablar con ella. De manera especial lo percibían sus hermanas. Por eso, la testigo 3 que de su proceso de canonización nos dice lo siguiente: siempre estaba alegre en el Señor y nunca se la veía alterada. Era consciente de que Dios es la fuente inagotable de felicidad que sacia con creces el corazón del hombre.
tuvo en nada dejar sus riquezas, su título de nobleza, que como primogénita le correspondía un matrimonio ventajoso y un porvenir brillante y lleno de holgura. Todo esto era bueno, pero pasajero, porque la vida del hombre es flor de heno, que pronto se marchita, y la belleza, flora, de pronto se seca, y el amor, por muy fuerte e intenso que sea, lo arrebata la muerte antes o después. Clara quería más, Clara quería algo que fuera eterno, que ni la vida ni la muerte pudieran arrebatar, romper, separar, y lo encontró en Jesucristo. Por eso se entregó a él sin reservas, enamorada apasionadamente, con fidelidad nueva cada día. Jamás se arrepintió de seguir al más bello de los hijos de los hombres, en pobreza total, en clausura. Clara quiso vivir encerrada y renunciar a los bienes sociales para elegir en la más amplia libertad de los hijos de Dios una forma de vida entregada solamente a Dios y a las cosas de arriba. Y fue feliz, muy feliz. Y esta felicidad le salía a borbotones de su corazón y se reflejaba en su rostro, espejo de un alma seráfica, fija siempre en el rostro de Cristo, pobre y crucificado, espejo en el que se miraba constantemente. Se siente y se sabe propiedad de Dios. En sus manos de Padre descansa segura, tranquila y confiada. Ha experimentado que su yugo es suave y su carga es ligera. De tal manera esto es cierto, en el lecho de muerte, sufriendo intensos y prolongados dolores, cuando el hermano Reinaldo la exhorta a la paciencia en el largo martirio de su enfermedad, le contestó así: desde que conocí la gracia de mi Señor Jesucristo, por medio de su siervo Francisco, ninguna pena me resultó molesta, ninguna penitencia gravosa, ninguna enfermedad difícil. Y remató su felicísima y santa vida con la frase que, salida de su corazón gozoso, amante, agradecido: tú, Señor, seas bendito porque me creaste. Repito, tú, Señor, seas bendito porque me creaste. Santa Clara es una mujer maravillosa, cuya vida luminosa es un ejemplo actualísimo para nuestro mundo de hoy. Dividido en guerras, odios, intereses propios, ansias de placer, ella renunció muy consciente a lo que el mundo le brindaba en el siglo XIII y se abrió de par en par al amor que nunca muere. Por eso su recuerdo y ejemplo arrastra en pos de ella a millares de mujeres que seguimos al Cordero cantando un canto nuevo de amor. Aplicando nuestra fe, menge al espejo de la eternidad, mujeres plenas y felices de haber sido miradas a los ojos de Cristo. Hoy, que tantas cosas se tienen al alcance de la mano, que buscamos hacer de la tierra un paraíso, se ven demasiadas caras tristes, angustiadas,
temerosas. Clara es un ejemplo alentador y bonito que puede ayudarnos a vivir alegres, dichosos y felices. Solo tenemos que mirarnos en el espejo de Clara, en Cristo crucificado y pobre. En el punto 7 tenemos a Clara esposa. Clara es madre, hermana y esposa. Es hermana de todas sus seguidoras y al mismo tiempo madre solícita, atenta a las necesidades de sus hijas, servidora y servicial con ellas, pero ante todo es esposa, amante, esposa de Jesucristo, universal, esposa de la Iglesia. Lo que más llama la atención de Clara es su apasionada búsqueda de Dios, que la descubre en Francisco por sus insinuaciones a la escucha atenta de la palabra, desde donde se siente personalmente llamada, elegida y amada, y desde donde acoge, elige, ama, emprende el camino de seguimiento a Cristo como lo único necesario. Así, en este contexto se puede explicar el rechazo tenaz y debido al matrimonio noble de su rango ofrecido por sus familiares, porque a su juicio este matrimonio en nada se puede comparar a su consagración total y plena y a su unión a Cristo. Su estilo de esposa, el estilo de esposa es elegante y sencillo, entregada por completo y sin reservas, valiente, abierta y firme. Su talante de enamorada se nos pone de manifiesto cuando llama al esposo, el más hermoso entre todos los hijos del hombre. El amor y la fidelidad que por su donación generosa vive y respira para quien ama es evidente. El equilibrio y el claro discernimiento que distingue la esencia y lo ama y lo secundario no se basa en otra cosa que en el servicio amoroso hasta el extremo. Un amor esponsal que hace extensivo a las hermanas con quienes comparte todo, porque también ellas son esposas de Cristo, pobre y crucificado. Amor fuerte frente a las corrientes contrarias en las que se ve envuelta, dulzura y serenidad que denotan su inteligencia, madurez para defender su estilo de vida. Sabiendo bien desde muy joven lo que quería, empeñándose en recorrer con decisión el que sabe que va a ser su camino a lo largo de su existir. El talante de esposa de Clara se manifiesta explícitamente en una de sus cartas a Inés de Praga, en las que le dice lo siguiente: «Doy gracias a Dios porque te ha constituido esposa de su Hijo. Me alegro contigo y te felicito de corazón porque te has convertido en esposa de Cristo por un desposorio espiritual maravilloso. Dichosa tú porque te ha concedido unirte con todas las fibras de tu corazón a Jesucristo. Él es el Rey Supremo de la Gloria. Pero te amo en la pobreza, en la humildad, en el sacrificio amoroso de la cruz». Las hermanas clarisas de hoy seguimos siendo escogidas esposas de Cristo. Debemos dejarnos abrazar cada vez con una fuerza por una caridad ardiente y dejarnos llevar sin desfallecer
hasta ser introducidas en la comunión del pleno amor que solo Jesús nos puede ofrecer. La vida de las hermanas, nuestra vida debe ser una constante acción de gracias a Dios por cuanto nos da cada día y saber responderle en el seguimiento, ser esposas. Aquí finaliza el punto 7. Ahora ya vamos con el 8. El punto 8, hermanos, es el texto para la reflexión. Está hecho de la cuarta carta de Santa Clara a Inés de Praga. Y dice así: mira atentamente, te digo, en el comienzo de este espejo a la pobreza de aquel que fue colocado en un pesebre y envuelto en pañales. Oh admirable humildad, oh asombrosa pobreza. El Rey de los ángeles, el Señor del cielo y de la tierra, es colocado en un pesebre. Y en el centro del espejo considera la humildad y de nuevo la bienaventurada pobreza y los múltiples trabajos y penalidades que él soportó por la redención del género humano. Y al final del mismo espejo contempla la inefable caridad con la que quiso parecer en el leño de la cruz y morir en él de la más infame de las muertes. Por eso, el mismo espejo colgado en el árbol de la cruz amonestaba a los que pasaban sobre lo de que allí habían de considerar, diciendo: oh vosotros todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el mío. Respondamos a una voz con su solo espíritu, a quien así clama y gime. Lo tendré siempre en mi memoria, y mi alma se derretirá dentro de mí. Como dije, de la cuarta carta de Santa Clara a Inés de Praga. Pues bien, en estos temas, en estos 4 temas que hemos ido viendo, ahora al principio, posterior ya a los libros que habíamos estado leyendo de Clara y de Francisco, aquí estamos viendo en la iniciación a la formación cómo ha sido verdaderamente, cómo ha sido la vida de Francisco, nuestro Francisco de Asís, y cómo ha sido la vida paralela también de nuestra hermana Santa Clara. Ahí dan todo tipo de detalles sobre la vida, repito, de San Francisco primero, y luego sobre también la vida de Santa Clara. ¿Quién era San Francisco? ¿Quién era Santa Clara? ¿Qué? ¿Nos vamos ya poquito a poco enamorando? ¿O ya estamos enamorados del todo? Pues solo nos falta dar el siguiente paso: ir a cualquiera de nuestras fraternidades a nivel mundial, franciscanas, y acercarnos por allí y decir que queremos iniciar la formación para ser franciscanos seculares. Antes se decía seglares, repito, ahora es franciscanos seculares de la tercera orden de San Francisco de Asís, y allí pues ya nos abren las manos, los brazos, el corazón, y nos dicen y nos explican de todo un poquito.
sin ningún tipo de compromiso, por supuesto que no, de momento. Luego hacemos un pequeño noviciado de 1 año y medio, 2 años aproximadamente, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Simplemente les vamos poco informando. Bienvenida Litameri 56, paz y bien. Un saludo. Ya casi estamos prácticamente finalizando. Ya estamos en el punto 9, en el punto caldente, en el punto fuerte, que en este caso es el de las preguntas, como hacemos siempre al final de cada unidad. Ahora viene el punto 9, que es el de las preguntas, tanto sobre lo que nosotros bien sabemos o hemos oído hablar a otras personas, o sobre lo que se ha hablado y se ha leído dentro de estos mismos temas, ¿verdad? Entonces las preguntas pues van ahí, más o menos, y vamos a empezar con ellas. Ya digo que pueden hacerlas a nivel de reflexión y contestárselas ustedes mismos, bien aquí, ahora, o bien después más tarde, porque este vídeo en directo queda aquí en el canal nuestro de Instagram. También nos pueden ver, repito una vez más, en el canal que tenemos en YouTube, Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. En YouTube también pueden ver una gran cantidad de vídeos variados que tenemos en el canal de YouTube Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Si les gusta, si es de su agrado, simplemente tienen que suscribirse. Estamos subiendo continuamente vídeos distintos, ya no solo de San Francisco de Asís y de Santa Clara, y vídeos de nuestra propia fraternidad, sino pues bueno, bien también imágenes, vídeos, pues de otras muchas cosas, de cofradías, de Semana Santa, de iglesias penitenciales, parroquias, etcétera. Bueno, tenemos un poquito de todo. Vale. Bueno, pues vamos ya para finalizar hoy con las preguntas. Ojos atentos. Lo que digo, estas las pueden responder por su cuenta, particularmente en su casa, o bien a través de sus fraternidades, aunque yo no me meto en sus fraternidades, eso que quede claro desde el primer momento. Yo no soy quien para meterme en ninguna de sus fraternidades, sobre todo los que ya han iniciado la profesión o los que ya son hermanos profesos. Ellos ya tienen sus maestros formadores que saben hacer muy bien su trabajo. Esto simplemente es un andar por casa, es explicaros un poquito por encima de qué va todo esto y lo que es en sí, y quién fue San Francisco de Asís, quién fue Santa Clara, cómo fue su vida, vuelvo y repito, y bueno, pues enamorándonos poquito a poco de ellos, que corra por nuestra sangre, que corra por nuestras venas la sangre franciscana. Simplemente. No me quiero enrollar más. Lo que digo, respetando a los maestros de formación, yo soy el menor de todos, y lo que digo, no me estoy metiendo en ningún tipo de fraternidades ni nada. Ahí ya cada uno tiene la suya propia y tiene sus propios formadores. Gente muy responsable. Esto lo pueden hacer ustedes, lo pueden comentar pues también en casa, con sus familias, lo pueden hacer con sus amigos
o vecinos, en fin, etcétera. Bien lo pueden compartir con ellos o hacerlo individualmente. ¿Vale? Pues ya vamos con las preguntas. Vamos a ver, la primera pregunta dice así: ¿debe tener el franciscano seglar una dimensión contemplativa? Pues yo no les voy a responder. Ustedes mismos se responderán. Repito, la primera pregunta dice: ¿debe tener el franciscano seglar una dimensión contemplativa? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo podríamos adoptar nosotros una actitud como clara de adoración? Repito, segunda pregunta. ¿Cómo podríamos adoptar nosotros una actitud como clara de adoración? La tercera pregunta dice: ¿vivimos como Francisco y Clara el espíritu y el don de la fraternidad como un regalo? Hoy en día reflexionamos, pensamos y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Vivimos como San Francisco y Clara el espíritu y el don de la fraternidad como un regalo? Vamos con la cuarta pregunta. En este tema son menos, Son solo 6 preguntas, no son 8 o 9 como en temas anteriores. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Debe caracterizarse el espíritu franciscano por la alegría? ¡Ay! Ahí nos han pillado. ¿Qué hemos leído en este tema de hoy de Santa Clara, de la vida de Santa Clara? ¿Y qué hemos leído en la vida de San Francisco, hermanos? Pues voy a repetir la pregunta, como repito todas las demás. ¿Debe caracterizarse el espíritu franciscano por la alegría? Bien, vamos con la quinta y penúltima pregunta. ¿Es Jesús, como para Clara Francisco, el centro de nuestra vida? ¿Es Jesús, como para Clara Francisco, el centro de nuestra vida? Yo creo que está claro, ¿no? La pregunta y la respuesta también. Y ya la última pregunta, la número 6, sexta, dice: ¿cómo debemos enfocar la pobreza en el mundo en el que vivimos desde nuestra condición franciscana, desde nuestra condición de franciscanos seglares? Repito, la última pregunta y nos dice: ¿cómo debemos enfocar la pobreza en el mundo en el que vivimos desde nuestra condición de franciscanos seglares? Pues bien, carísimos hermanos, todos, aquí finaliza el cuarto tema. Mañana, Dios mediante, si nos regala un nuevo día, hablaremos sobre el quinto tema de formación inicial. Uy, es muy cortito el de mañana, ¿eh? El tema de mañana es muy cortito. El número 5. Miren ustedes por dónde. El tema de mañana, número 5, se titula Clara y Francisco, vidas paralelas. ¿Qué les dije yo ahora hace unos instantes?
las vidas que vivían en paralelo San Francisco y Santa Clara de Asís. Pues miren, Dios nos lo ha dejado aquí dado y hablamos siempre a través del Espíritu Santo que le ponemos en nuestros labios para que hable por nosotros las palabras que Él quiera que digamos. Así que finalizamos y mañana, qué bueno, en el tema 5 dice Clara y Francisco, vidas paralelas. Pues vamos a finalizar ya con la bendición como cada día, a la cual decimos amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Amén. Carísimos hermanos, paz y bien, un fraternal abrazo en Francisco y en Clara. Pasen muy buena noche. Paz y bien.